Let's move back to the program of this afternoon, and we want to have the director of R&D at Aura, and his name is Ruben. He want to talk about AI, low-code, simplification of innovation. Let's welcome Ruben! Buenos días, soy Rubén, soy director de innovación de Aura y he decidido que para presentarme yo, que me presentara primero una IA. Entonces le he puesto en el prompt qué pensaría mi madre si le cuento mi trabajo, ¿vale? Y ahí es el vídeo que estamos viendo. Vale, ¿alguien ha visto alguna vez este dibujo? Vale. Este es el Space Pen. Cuenta la leyenda, que es una leyenda, ¿vale? No es verdad, pero que durante la carrera espacial los americanos encontraron un problema cuando llegaron al espacio, y es que no podían escribir con bolígrafos normales, porque trabajando en condiciones de gravedad cero no funcionaba. Entonces inventaron un nuevo sistema, un bolígrafo, donde tenía una serie de muelles con una serie de presión para poder escribir en gravedad cero. Y así eran capaces de poder trabajar y escribir en el espacio, y escribir boca abajo, y escribir en distintas formas. Ante una innovación muy potente como era la carrera espacial, ellos respondieron con un sistema muy complejo. La misma leyenda cuenta que los rusos decidieron usar un lápiz, ¿vale? Y de esto va esta presentación, de cómo abordar esta innovación de una forma muy sencilla, bajando la inteligencia artificial al usuario. Me gusta empezar estas charlas porque se habla en todos estos foros de si la inteligencia artificial va a ser capaz de sustituirnos. A día de hoy parece que todavía no, pero lo que sí que va a ser es que personas que utilizan la inteligencia artificial sean capaces de hacer su trabajo de una forma más eficiente y, por tanto, sustituirnos. No estamos compitiendo contra la IA, estamos compitiendo contra otras personas que tienen herramientas para hacer su trabajo de una forma mucho más eficiente. ¿Qué es esto? Si habéis leído El Principito, es un elefante dentro de una serpiente. Evidentemente estamos hablando del gráfico de difusión de innovaciones, donde tenemos al principio los innovadores y seguimos con los primeros seguidores. Son aquellos, bueno, en el eje X, para los que no la conozcáis, en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la cantidad de usuarios. Se ve también en todos estos foros. A partir de aquí, cuando ya llegan los early adopters, empieza la mayoría temprana, la mayoría tardía y luego aquellos que no les queda más remedio que sumarse al carro para poder seguir trabajando. Pero si vamos un poco más adelante y vemos esta gráfica, más adelante yo introdujo un concepto que hablaba del abismo, porque la realidad es que entre un 70 y un 90% de las innovaciones no llegan a superar esta franja del 16% de usuarios, con lo cual, si no llegamos a alcanzar toda la mayoría de usuarios, nuestra innovación se ve abocada al abismo, nunca mejor dicho. ¿Qué técnicas estamos intentando implementar nosotros? Pensando en las pymes y en los trabajadores más sencillos, donde la inteligencia artificial se les queda muy grande, vamos a buscar una forma de que sean capaces de optimizar su trabajo de una forma muy sencillita, con pequeños casos de uso que iremos viendo, y sobre todo intentando una adopción silenciosa. Vamos a intentar evitar que tengan que cambiar de herramienta, que tengan que aprender algo, que tengan que saber prompt engineering, que tengan que saber ciertas cosas para trabajar con inteligencia artificial. Bajemos la inteligencia artificial al suelo y veamos una forma muy sencilla de aplicarla. Y para ello nosotros nos vamos a apoyar de herramientas low-code. Somos una empresa de desarrollo, todos nuestros productos están desarrollados con herramientas low-code y en este caso vamos a trabajar con FlexiGo. Por poner un poco en contexto qué es una herramienta low-code, al final es una herramienta que se conecta a un modelo de datos o que es capaz de crear un modelo de datos y permite desarrollar aplicaciones de una forma mucho más rápida.
Siempre hablamos del future proof porque al final cuando vamos a hablar a otras empresas y decir ¿por qué utilizáis esto si os ahorra tiempo a vosotros y no a nosotros? Seguro que todos tenéis aplicaciones que habéis desarrollado hace varios años y que se han quedado obsoletas en el tiempo y que hay que reescribirlas, pero funcionan. ¿Por qué vamos a reescribir algo simplemente por cambiar la tecnología? Y mejor aún, ¿por qué nos lo va a pagar el cliente? Con este tipo de herramientas, al final, nosotros actualizamos la herramienta y la implementación o la solución sigue funcionando exactamente igual, olvidándonos de esa parte. Todo el tema de pentesting y de pruebas de ciberseguridad y demás van implementadas en la herramienta, con lo cual esa parte nos la evitamos también nosotros. A la hora de captar talento, es mucho más sencillo porque hay muchas cosas que ya están desarrolladas en la herramienta. El año pasado esta herramienta no tenía inteligencia artificial y hoy en día, ahora lo veréis, como ya la tiene. Nadie ha tenido que aprender a utilizar inteligencia artificial, solo a utilizar esta funcionalidad que nos da la herramienta. Es más rápido, al final si hay muchas cosas que ya están hechas, es más rápido hacer cualquier cosa. Nos permite hacer foco en el negocio y preocuparnos de qué queremos hacer y no cómo queremos hacerlo. El cómo ya se encarga la herramienta y nosotros nos preocupamos de qué queremos construir en este momento. Y en estos foros, por supuesto, hay que hablar que esto está guiado por inteligencia artificial. No solo a la hora de construir la herramienta, sino también a la hora de que el usuario sea capaz de utilizar la inteligencia artificial. Y es lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Vamos a trabajar con asistentes inteligentes. Todas las presentaciones veréis que hay una definición al lado. Tampoco las he escrito yo. Si estamos hablando de inteligencia artificial, que las escriba una IA y es la que me ha preparado esto. Pero me gusta mucho hablar de la definición donde dice que es capaz de percibir su entorno, y lo veremos desde el primer ejemplo, y que es capaz de tomar decisiones en base a unas capacidades. Y vamos a ver cómo vamos a poder dotar de capacidades a esos agentes utilizando esta herramienta u otras herramientas. Al final, las técnicas vienen a ser más o menos las mismas. Primer ejemplo de caso de uso, muy sencillo con un LLM. Estamos en nuestro CRM y queremos enviar una oferta para firmar. Tenemos que construir un texto sin salir de la aplicación, abrimos el agente y le hacemos clic a este botoncito de aquí para que me construya el prompt. Fijaos un poco en el prompt donde ya estamos aplicando ciertas técnicas que un usuario básico, un comercial básico que está escribiendo un mail no tiene por qué saber que es bueno motivar a la inteligencia artificial a la hora de construir un texto. Le dirá, escríbeme el correo y ya está. Fijaos en que cada email va a ser único. Sin embargo, estamos utilizando una plantilla de construcción porque tiene capacidad de hablar con su entorno. Venía de una ventana donde tenía ciertos datos que están escritos con marcadores y la inteligencia artificial va a ser capaz de traducir esto. En un clic acabamos de darle una capacidad de inteligencia artificial a un usuario que no tiene ni por qué saber escribir un prompt. Pero la realidad es que todos nuestros correos que salgan a cada uno de nuestros clientes van a ser distintos, personalizados y enfocados a él. Con un LLM súper sencillo, con un modelo muy básico. Vale, acabamos de ejecutarlo y, por supuesto, nos escribirá el correo y haremos clic en el botoncito y lo llevaremos directamente al formulario de enviarlo. De una forma muy sencilla y sin ser invasivos con el usuario. No ha cambiado de entorno, no ha tenido que buscar una inteligencia artificial y no ha tenido que aprender a hablar con el LLM. Vale, así es como pinta esta herramienta a los agentes inteligentes. Intenta buscar una forma muy sencilla donde se ven como si fuera una herramienta de recursos humanos, donde tienen caras, tienen nombres, tienen roles y tienen ciertas capacidades. Y a la hora de construir uno nuevo, pues hay un botoncito de más. Pues le damos al botón de más y analizamos un poco el formulario. Tiene la parte más humana, donde le damos la foto, el asistente, la foto, el nombre, la descripción y algo para que sea fácil de reconocer. Tiene la parte donde nosotros como desarrolladores podremos jugar ya con el System Prompt y empezar a darle contexto y decirle cómo queremos que se comporte, si tienes que hablar en un lenguaje técnico, si tienes que hablar en un lenguaje llano, pensando en el usuario al que va enfocado este asistente. Podemos dar incluso parámetros del entorno con el que va a estar trabajando, variables de contexto y ciertas cosas que va a tener aquí usabilidad. Apenas lo estáis viendo abajo, pero ahí tenemos la parte de selección del modelo, de si estamos hablando con OpenAI, con Claude o con quién estamos hablando exactamente, y el nivel de contexto para saber cuántos mensajes va a recordar. Y luego la parte de las capacidades, que iremos marcándolas y irán apareciendo nuevos elementos en este asistente. Vamos a ver estas capacidades y vamos a ver cómo se llaman estas capacidades directamente a través de la comunidad. La primera son las iTools. Todos los agentes hoy en día pueden llamar herramientas para, a través de una API o a través de algún sistema, ser capaces de llamar a procesos de fuera. Dentro de estas herramientas, la ventaja que tenemos es que no estamos exponiendo una API para llamar a los procesos de fuera. La IA está corriendo y, al final, cuando la inteligencia artificial quiere ejecutar una herramienta, va a decirle a el propio producto, ejecuta este proceso.
pero nuestro proceso no está expuesto al exterior. Nosotros lo ejecutamos dentro en local y luego le devolvemos el resultado. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, a la hora de configurarlo, simplemente le decimos a aquellos procesos de código que queremos que sean ejecutados desde una IA, porque al final, por seguridad, no le vamos a abrir toda la inteligencia artificial, o aquellos formularios que queremos que sean capaces de ser rellenados por una inteligencia artificial, y si los marcamos, le diremos los campos que queremos que construya. Vamos a ver otro ejemplo donde aplicamos esto mismo. Desde el formulario de clientes, yo soy capaz de hablar con la IA. En la reunión hemos hablado que el proyecto se ha retrasado por culpa de un error de datos con el fichero de importación. Nos enviarán uno nuevo en 3 días. Créame una actuación para que en esa fecha llame por teléfono y me aseguro que todo está ok. Volvemos a no salir del entorno, volvemos a hablar en un lenguaje natural donde yo le estoy contando qué ha pasado. No le digo, Alexa, haz esto, simplemente le cuento de qué ha ido mi reunión y ella toma las decisiones y es capaz de resumir en la parte de arriba de qué va, de cómo es dentro de 3 días marcar un aviso, si le he dicho que es una llamada, seleccionar en la combo la llamada, y es capaz de tomar ciertas decisiones simplemente contándole de una forma muy natural y por voz qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver otro ejemplo directamente, pero en lugar de hablarle, vamos a darle contexto. Simplemente le voy a decir que quiero dar de alta una factura y el contexto se lo vamos a dar con un fichero. Y vamos a buscar un PDF o una imagen donde tengamos de alta, donde tengamos la factura dentro del sistema. Y le decimos que quiero que la dé de alta. Es capaz de extraer los datos, sintetizar los datos y rellenar un formulario. En este caso, con una factura de acreedor, es capaz de obtenernos el importe, el cliente y la fecha. Si fuera una factura de proveedor, hasta podríamos obtener las líneas y dar de alta directamente las líneas. Parece un ejemplo muy sencillo, pero estamos ahorrando a un montón de gente que está picando código cada una de las facturas que llegan desde PDF hasta dentro del sistema en el ERP. ¿Vale? Sigamos a otra capacidad, la parte de web scraping, que si la pasamos al lenguaje natural es buscar en Google. Al final lo que vamos a hacer es que la inteligencia artificial tenga la capacidad de buscar en Google, obtener los resultados, extraer los textos como si navegara un humano y contestar a las preguntas utilizando esta metodología. Pues vamos a ver un uso real para poder aplicar con esta metodología. Volviendo al mismo ejemplo, pensando en negocio. Busca y da de alta el cliente mercador. Fijaos que yo dentro de mi base de datos no tengo este cliente y tendría que ir a buscar los datos, picarlos y luego introducirlos dentro del sistema. Se lo pido a inteligencia artificial, se lo puedo pedir por voz, es capaz de levantar el navegador, buscar los datos del cliente y construir ya ese primer formulario donde ha encontrado la dirección, ha encontrado el teléfono, ha encontrado el nombre y volvemos a evitar trabajo repetitivo a los usuarios de una forma muy sencilla y de una forma muy llana. Vale. Somos capaces de buscar información en el exterior. Vamos a querer buscar información también en la base de datos. Vamos a aplicar la técnica de QueryGPT, donde lo que vamos a hacer es utilizar la inteligencia artificial para traducir lenguaje natural a lenguaje SQL. Hacer consultas en la base de datos, las consultas las ejecutaremos nosotros de forma local y luego le devolveremos el dato fuera de contexto. Le devolveremos 300, 1000, 600, pero un dato que la inteligencia artificial no le sirva para poder acceder a toda nuestra base de datos de fuera. La consulta se ejecutará en local. A la hora de configurarlo, simplemente le definimos dentro de nuestra base de datos la estructura que tenemos. Nosotros vamos añadiendo tablas con el botoncito de más, aparece nuestro modelo de datos y seleccionamos qué tablas y qué campos. Y si es necesario, podemos pinchar en cada uno de los campos y darle contexto para qué sirve. Él automáticamente le creará un prompt de sistema donde le explicará cómo funciona la estructura de tablas y le dirá, cada vez que un usuario te haga una pregunta, tú escribe una consulta SQL para poder responder a esa pregunta, yo la ejecuto y te devuelvo el dato, como si fuera una tool más, pero ya programada por la herramienta. Vamos a otro caso de uso. Aquí se lo digo directamente, he escrito y le pido un listado de los 5 clientes con mayor facturación. No he tenido que preparar nada, simplemente tiene acceso a mis facturas, a mis clientes, a mis líneas de factura y es capaz de obtener el dato. O de una forma más sencilla para el usuario final, le puedo decir, dame una gráfica con los 5 artículos que más haya facturado en 2024, en el área de Valencia con el artículo no sé cuántos, y puedo empezar a jugar con las cosas que le pregunto. Ejecuta la pregunta, me devuelve el dato y el dato nosotros lo pintamos como si fuera una gráfica. Y además, si somos desarrolladores, le podemos preguntar cómo lo ha obtenido. Entonces nos devolverá la consulta y además nos explicará la consulta de cómo ha llegado a obtener este dato. Vale, hemos hablado también muchas veces del RAG y de cómo utilizamos el RAG en estos sistemas. RAG es la generación aumentada por recuperación, que son palabras que no le hacen mucha semántica a lo que está diciendo,
Pero explicarlo de una forma llana sería, vamos a hacer un examen para el que no hemos estudiado y tenemos el libro al lado. Entonces, cuando nos hacen una pregunta, nosotros buscamos en el libro de qué habla esa pregunta, nos leemos esos párrafos y con esos párrafos contestamos a la pregunta. Por pintar un diagrama, cómo funciona un poco más en detalle, simplemente tendríamos todos los PDFs o todos los documentos que vamos aportando a la gestión documental, vamos a extraer los textos con algoritmos de extraer semánticas y vamos a pasarle al modelo para que nos sitúe en un modelo n-dimensional dónde está este concepto semánticamente hablando. Esto mismo lo haremos con la pregunta que nos hace el usuario. Extraeremos el mismo vector y lo posicionaremos, con lo cual sabremos qué hay si medimos cerca, hablando semánticamente, preguntas y posibles textos que hablen de esa pregunta. Con lo cual, si tenemos los textos y tenemos la pregunta, podemos contestar la respuesta del examen. A nivel de la aplicación, pues simplemente hay un lugar donde podemos adjuntar los PDFs, la aplicación ya extraerá los textos, extraerá los vectores y podrá trabajar y resolvernos las preguntas. Vamos a ver un ejemplo en el que tenemos un asistente de recursos humanos y le hemos añadido a un RAC toda la documentación de recursos humanos de la empresa, incluidos los convenios colectivos y demás. Y yo le pregunto, ¿qué ocurre si llego tarde al trabajo? Es capaz de contestarme en base a la documentación de mi empresa, pero sobre todo importante, es capaz de decirme dónde lo ha leído. Entonces puedo hacer clic e ir al documento. Si pensamos en reparación de maquinaria, podría preguntarle cómo se repara una máquina en concreto. Por el día en el que estoy, podría saber de qué máquina hablo, podría acceder a la documentación de esa máquina en concreto y contarme cómo tengo que repararla. Pero además, cuando haga clic, podré ver el diagrama donde me esté explicando dónde está la pieza que tengo que reparar y no tengo por qué fiarme de la IA. Y por último, estamos hablando mucho últimamente de los MCPs, los Model Context Protocols, que al final lo que están hablando es cómo hacemos que todas estas herramientas que tenemos en las inteligencias artificiales son capaces de integrarse entre ellas y cómo nosotros hemos definido una serie de herramientas y vamos a pasárselas a otra IA para que podamos hablar. Antes en la presentación de N8N lo habéis hecho lo hemos enseñado una API y demás, también lo podemos hacer ya con Model Context Protocols y empezar a jugar con estas cosas. Airbnb tiene expuesto uno donde nosotros podemos integrarlo con nuestra herramienta y así somos capaces de reservar viajes y hacer cosas del estilo. Pues todo lo que hemos hecho aquí lo podemos hacer también exponiéndolo en un MCP. En este caso, por ejemplo, nosotros somos una empresa de desarrollo de software enfocados sobre todo en el mundo ERP y tenemos toda la documentación, tanto técnica como funcional, dentro de un RAC. Pues hemos hecho un MCP con esta herramienta y lo hemos integrado con la centralita. Y le hemos dado una voz sintética. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Esta es mi centralita y yo voy a llamar por teléfono a la IA. Hola, soy Milagros, tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta relacionada con Ahora y sus productos. Aquí tenemos la documentación funcional. Hola, buenas. A ver, tendría una duda sobre la normativa de envases. Si no cumplo la normativa, ¿qué sanciones me pueden poner? Voy a buscar información sobre las sanciones relacionadas con la normativa de envases. La normativa de envases establece sanciones que oscilan entre 2.000 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Además, puede haber suspensión temporal de la actividad hasta que se subsanen las deficiencias. Si necesitas más información sobre este tema, no dudes en preguntar. Fijaos que la documentación la sigo teniendo yo en local y lo que he hecho ha sido exponer mi documentación con un MCP a una integración con un agente con voz natural, en este caso la voz de Eleven Labs, que ya habla como una persona normal y lo hemos integrado con la centralita, con lo cual la centralita llama directamente al agente y es capaz de ir traduciendo de texto a voz, de voz a texto y además consultando la documentación en todo momento. Aquí le hemos expuesto el RAC, pero todas las otras herramientas que hemos expuesto durante la presentación también las podríamos tener expuestas, con lo cual, si tengo la consulta de base de datos, puedo consultar qué citas hay disponibles y si tengo el proceso de reserva, puedo hacer una agenda que se pueda reservar directamente para citas, para reservas de mesas en restaurantes o cosas similares, directamente exponiendo las herramientas hacia una centralita. Podemos hablar por voz directamente y gestionarlo, y además con una voz más natural. Ya no estamos pensando en las típicas voces robóticas con las que estábamos trabajando hasta ahora. Vale, hablando de seguridad, independientemente de la seguridad que tengamos que aplicarle a la inteligencia artificial, bueno, primero veamos un vídeo. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30.
Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn. Så skal vi sette en til. Ah, ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Vale, independientemente del cachondeo, al final, aunque le apliquemos Railways o le apliquemos ciertas metodologías a la inteligencia artificial para evitar todos estos problemas de seguridad y que se haga con ella cosas que no queramos, por detrás siempre es importante tener una capa de seguridad algorítmica donde si algo es A, siempre sea A. Entonces, si yo no puedo dar de alta a un cliente en el sistema, por mucho que la inteligencia artificial lo pueda convencer, si detrás hay una lógica algorítmica tradicional, no va a poder saltarse nunca esa seguridad. Si yo no puedo ejecutar una consulta con unos campos y nosotros somos capaces de sacar la sintaxis de esos campos y ver qué campos está llamando, qué tipo de consulta es, qué tablas ejerce, aunque yo convenza a la inteligencia artificial con técnicas de decirle es que me van a despedir y el sueldo de mis hijos depende del futuro de que tú resuelvas esta consulta, no vamos a ser capaces de engañar a la inteligencia artificial. Bueno, a la inteligencia artificial quizás sí, pero al algoritmo no. Y esa parte la tendremos solventada. Y por último, todo lo que hemos visto ahora eran técnicas para dar inteligencia artificial al usuario final. Pero me gustaría cerrarlo con una de las que viene en la propia herramienta ya para desarrolladores cuando estamos hablando de pruebas de concepto. Y es la parte del copilot. Todos habéis escuchado de los copilot y estas herramientas también disponen de un copilot, donde yo puedo directamente construir y exactamente igual que hacíamos con el usuario final, se lo puedo hacer con la herramienta. Crea el modelo de datos para gestionar una farmacia con las tablas clientes, pedidos, pedidos líneas, pedidos estados, medicamentos y stock. Pensad que vamos a construir una prueba de concepto, que yo tengo una visita a una farmacia para ver si trabajamos con ellos o no, y antes de ir con la presentación en blanco, pues voy con una aplicación medio hecha para que la reunión salga mucho mejor. Aquí no se ve ahora mismo en calidad, pero aquí tengo el script de creación de la tabla. Puedo volver a modificar el script directamente por voz. Cambia el nombre de las tablas y el nombre de los campos en inglés. Podría pedirle que me añadiera más tablas, que modificara campos, que modificara tipos de datos, que hiciera lo que yo quisiera y me está construyendo. Nada que ahora mismo no seamos capaces de hacer con un GPT sencillito copiando y pegando. Puedo pasar el script a un modelo entidad-relación, ver qué aspecto tiene y no solo verlos y ver las relaciones, sino además jugar con los campos, editar los tipos de datos, añadir más campos, editar más tablas, construir un primer modelo en base a esto y luego decirle que lo ejecute. Como además es una prueba de concepto, voy a decirle que lo ejecute y que me genere datos sintéticos para poder probar esta prueba. Nunca mejor dicho. Entonces, además del script, me sacará los inserts para poder añadir clientes de prueba, me va a añadir medicamentos porque era una farmacia, tablas de pedidos y demás. Y ya tengo mi modelo de datos con datos preparados para poder empezar a trabajar. Vamos a pedirle que nos construya los objetos en la interfaz y vamos a seleccionar todos, salvo el maestro, y le decimos que tire para adelante. Fijaos en el árbol de la izquierda, como ahora mismo, cuando me ha dado el OK, se me ha refrescado la aplicación y ya me ha construido los accesos en el menú. Ya tengo listados donde puedo acceder a todos estos datos, ya puedo hacer un CRUD, puedo editarlos, borrarlos, modificarlos, puedo exportar a Excel, puedo filtrar el tipo de datos cuando había una relación, se ha dado cuenta de que esto era una combo y me ha preparado directamente un maestro para poder seleccionarlos. Ha sido capaz de discernir si una fecha es un tipo de datos small date y, por tanto, pintarme en el filtro un rango de fechas y todo ese tipo de acciones. Ha sido capaces de hacerlas de forma autónoma sin hacer nada. Y a partir de aquí tengo una prueba de concepto. Y ahora nosotros, como desarrolladores, podemos ya empezar a trabajar, podemos coger este proyecto y volcarlo en un Visual Studio y a partir de aquí empezar a programar y jugar con mucho más. Pero nos hemos evitado toda la capa de login, toda la capa de seguridad, toda la capa de interfaz, el principio del modelo de datos y podemos ir a una reunión con un producto mínimo viable con el que hablar al cliente de tú a tú de una forma muy sencilla. Y fijaos el tiempo que hemos tardado en construirlo.
Espero que os haya gustado esta presentación y que a partir de ahora veáis la inteligencia artificial de una forma muy sencilla para aportar valor al usuario desde el minuto cero, de una forma muy, muy simple. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues muchas gracias. ¿Sí que preguntas? Vale. Hey everybody, sorry for not speaking Spanish next year, I promise. So thanks for this wonderful presentation. It's a bit conceptual question. So we've seen in the industries previously basically this pattern where in the beginning you have like the infrastructure players and basically utilities players having the biggest chunk of the value chain. And then on top of it, you have application layer that basically begin to build value. And at the end, when the industry matures, you have the application layer that basically takes away most of the value. But here, as AI advances, as you guys are in the application layer, it seems that it might be slightly different, and this is at least my understanding. So I'd like your comment on that, because you've seen basically frontier labs like OpenAI, they've been adding like projects or history or voice modes. So those are the little things that I think kind of eat into your value chain from one side. So what do you think are like the core advantages that frontier labs would not be able to eat into in the following years? Thanks. Gracias. A ver, en mi opinión, todo esto es mi opinión, al final los usuarios ya están trabajando con inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta. En los bares ya se habla de inteligencia artificial y la gente ya tiene en sus móviles inteligencia artificial. Hoy en día, hace una semana, WhatsApp introdujo el botoncito, con lo cual todo el mundo habla en sus casas de inteligencia artificial. Y parece que es una de esas primeras tecnologías en las que la industria estamos llegando tarde a los usuarios. Los usuarios ya están trabajando con ellos y los memes de estudios Ghibli están rodando por todos los sitios. Entonces, si yo le presento todo lo que soy capaz de hacer en un modelo muy grande, a la mayoría de las pymes, sobre todo aquí en España, las desbordas. Entonces, lo que estamos intentando es buscar la funcionalidad del usuario desde el pasito pequeño para poder entrar con problemas que realmente les solucionan el tiempo. Y a partir de ahí ya entraremos luego a resolver los grandes problemas, pero empecemos a darle inteligencia artificial a todos los usuarios de forma indiscriminada. Thanks. Bueno, si queréis cualquier cosa, ahora luego estamos en el coffee break. Gracias.